Mi nombre es Andrea Morales y durante los últimos 15 años he trabajado como periodista de investigación especializada en corrupción política. Lo que mi primo Ricardo nunca supo, a pesar de que compartimos oficinas en el mismo edificio durante la campaña electoral, era que mi verdadero expertise no era simplemente escribir artículos, sino documentar y exponer las redes de corrupción que infectan la política municipal de nuestro estado. Todo comenzó hace 8 meses cuando decidí postularme como candidata independiente a la alcaldía de San Pedro Garza García. Después de años investigando la corrupción sistemática en el gobierno local, había llegado a la conclusión de que el cambio real solo podía venir desde adentro del sistema político. Mi plataforma era simple pero revolucionaria: transparencia total en contratos públicos, auditorías ciudadanas en tiempo real y la implementación de tecnología blockchain para rastrear cada peso del presupuesto municipal. Mi experiencia como periodista me había dado acceso a información sobre décadas de malversación y nepotismo que ningún otro candidato poseía. Andrea, esto es una locura, me había dicho mi primo Ricardo cuando anuncié mi candidatura durante una reunión familiar en la casa de mis padres. Ricardo llevaba 12 años en la política municipal, primero como regidor y luego como diputado local. Para la familia, él era el político exitoso, el que entendía cómo funcionan realmente las cosas. Los ciudadanos necesitan una opción honesta, le había respondido mientras revisaba mis primeros estudios de opinión pública. Las encuestas iniciales mostraban que tenía 23% de intención de voto, apenas 3 puntos detrás de Ricardo, quien llevaba meses preparando su campaña para alcalde. La política no es periodismo, prima, había replicado con esa sonrisa condescendiente que había perfeccionado durante años en el poder. Aquí necesitas experiencia real, contactos, financiamiento. No basta con escribir artículos bonitos sobre corrupción. Lo que Ricardo no sabía era que mis artículos bonitos habían sido el resultado de una investigación meticulosa que incluía grabaciones encubiertas, documentos filtrados y una red de fuentes dentro del gobierno que me proporcionaban información en tiempo real sobre cada movimiento corrupto en la administración municipal. Durante los primeros meses de campaña, Ricardo y yo mantuvimos una competencia relativamente civilizada. Después de todo, éramos familia, y ambos proyectábamos una imagen de candidatos preparados con propuestas serias. Pero a medida que mis números en las encuestas comenzaron a subir, la actitud de Ricardo cambió drásticamente. Tu campaña está afectando la imagen de toda la familia, me había confrontado en privado después de un debate televisivo particularmente intenso donde expuse varios casos específicos de corrupción en la administración actual. La gente está empezando a hacer preguntas incómodas sobre mis vínculos con ciertos proyectos. ¿Qué vínculos?, había preguntado, aunque como periodista ya tenía mis sospechas sobre la participación de Ricardo en el escándalo del centro de convenciones, un proyecto de 200 millones de pesos que había sido adjudicado de manera dudosa a una empresa fantasma. No seas ingenua, Andrea. Esto es política real, no uno de tus reportajes de investigación. Fue entonces cuando comenzó la guerra sucia. Al principio fueron pequeños sabotajes. Mis eventos de campaña misteriosamente perdían permisos municipales en el último minuto, mis carteles promocionales aparecían vandalizados cada mañana, y mis proveedores comenzaron a cancelar contratos sin explicación. La escalada llegó cuando descubrí que Ricardo había estado coordinando sistemáticamente para destruir mi candidatura desde adentro. Mi asistente de campaña, quien había trabajado previamente con Ricardo, comenzó a filtrar mi información sobre reuniones secretas donde se planeaban estrategias específicas para desacreditar mi trabajo periodístico. Necesitamos que la gente entienda que Andrea no entiende la complejidad de gobernar, había dicho Ricardo en una de esas reuniones, según me reportó mi infiltrado. Su trabajo como periodista la vuelve demasiado idealista para la política práctica. Pero la traición final llegó una semana antes de las elecciones. Ricardo había logrado acceso a mi computadora de campaña a través de un contacto en la empresa de Internet que proporcionaba servicios a nuestro edificio de oficinas. Había copiado mis archivos de investigación y los había filtrado estratégicamente a sus aliados políticos, permitiéndoles preparar defensas antes de que yo pudiera hacer públicas mis revelaciones más damaging. El golpe maestro había sido convencer a 3 de mis principales donantes de campaña de retirar su apoyo financiero el viernes anterior a la elección, alegando que habían descubierto irregularidades éticas en mi trabajo periodístico. Sin fondos para la publicidad final del fin de semana,
Mi campaña había colapsado en las urnas. La noche electoral había sido humillante. Ricardo ganó con 52% de los votos mientras yo obtuve apenas 18%, una caída dramática desde el 34% que mostraban las encuestas 2 semanas antes. Durante su discurso de victoria en el Hotel Presidente Intercontinental, rodeado de flores, globos rojos y una multitud de seguidores celebrando, Ricardo había proyectado la imagen perfecta del político triunfador. Quiero agradecer a todos los ciudadanos de San Pedro Garza García por su confianza, había declarado desde el podio con las cámaras de televisión transmitiendo en vivo. Esta victoria representa el triunfo de la experiencia y la preparación sobre el populismo y las promesas vacías. Después del evento público, en la suite privada del hotel donde se celebraba la fiesta íntima con sus colaboradores más cercanos, Ricardo se había acercado a mí con una copa de champán y esa sonrisa que había aprendido a odiar durante los últimos meses. Gracias por retirar tu candidatura a tiempo, se burló mientras sus asesores políticos reían discretamente desde el otro lado de la habitación. Siempre supiste que no tenías oportunidad contra la verdadera política. ¿La verdadera política?, pregunté, manteniendo mi voz tranquila a pesar de la furia que crecía en mi pecho. Esto no es escribir artículos desde la comodidad de una oficina, prima. Esto requiere entender cómo funcionan realmente las cosas, cómo se construyen consensos, cómo se negocian intereses. Tú siempre fuiste demasiado ingenua para esto. Fue entonces cuando sonreí y saqué la grabadora digital que había llevado en mi bolso durante toda la campaña. Como periodista de investigación, nunca iba a ninguna reunión política sin mi equipo de grabación. ¿Quieres que los medios escuchen tus conversaciones con los contratistas corruptos del centro de convenciones?, pregunté tranquilamente. La sonrisa se desvaneció de su rostro instantáneamente. ¿Qué estás diciendo? Presioné play en la grabadora. Inmediatamente, la voz de Ricardo llenó la habitación. El contrato ya está decidido. Solo necesitamos que parezca limpio en el papel. Su empresa recibirá la adjudicación si mantienen nuestro acuerdo del 15% en comisiones. El silencio que siguió fue absoluto. Sus asesores se miraron entre ellos con expresiones de pánico creciente mientras Ricardo palideció hasta un tono verdoso. Tengo 47 horas de grabaciones similares, continué, guardando calmadamente la grabadora. Conversaciones con constructores sobre sobornos, reuniones con funcionarios sobre contratos amañados, llamadas telefónicas coordinando el desvío de fondos públicos hacia cuentas privadas. Eso es imposible, murmuró, pero su voz carecía de convicción. 18 meses de investigación encubierta, Ricardo. Cada reunión que tuviste en tu oficina, cada llamada que hiciste desde tu teléfono de campaña, cada conversación, privada, que mantuviste pensando que nadie estaba documentando tus actividades. Saqué una segunda grabadora, más pequeña. Esta es mi favorita. Tu conversación con el director de Obras Públicas sobre cómo dividirse los contratos de pavimentación del próximo año. 40 millones de pesos en obras que ni siquiera comenzarás hasta que asumas el cargo. Uno de sus asesores intentó acercarse, pero lo detuve con una mirada. Todo está respaldado en servidores seguros y copias han sido entregadas a 3 periodistas diferentes en Ciudad de México. Si algo me sucede, todo se hace público automáticamente. ¿Qué quieres?, preguntó Ricardo, su voz ahora desesperada. Justicia, respondí simplemente. Y transparencia. Lo que siguió fue el colapso más rápido de una carrera política que jamás había documentado. Al día siguiente, comencé a publicar las grabaciones de manera sistemática en mi blog de investigación. Cada día una nueva revelación, cada archivo de audio acompañado por documentos que confirmaban las transacciones corruptas. La primera grabación generó manifestaciones ciudadanas exigiendo la renuncia de Ricardo antes de que tomara posesión del cargo. La segunda llevó a una investigación federal sobre corrupción municipal. La tercera resultó en órdenes de aprehensión contra 4 funcionarios mencionados en las conversaciones. Ricardo intentó defenderse alegando que las grabaciones habían sido tomadas ilegalmente, pero mi abogado especialista en derechos de prensa demostró que como periodista certificada, tenía derecho legal a documentar actividades de interés público. Además, muchas de las grabaciones habían sido hechas en espacios públicos o durante eventos donde no existía expectativa de privacidad.
La Fiscalía Estatal abrió una investigación formal 2 semanas después de la publicación de la primera serie de audios. El caso se expandió cuando otros periodistas comenzaron a investigar las conexiones de Ricardo con empresas constructoras a nivel estatal, revelando una red de corrupción que se extendía mucho más allá de San Pedro Garza García. 3 meses después, Ricardo fue arrestado en su casa a las 6 de la mañana por los delitos de cohecho, uso indebido de atribuciones y enriquecimiento ilícito. Las imágenes de su arresto, transmitidas en vivo por todas las cadenas de televisión nacional, mostraron una caída dramática desde su noche de victoria electoral. El Tribunal Electoral del Estado determinó que los resultados de la elección habían sido viciados por el uso de recursos de procedencia ilícita, ordenando una elección extraordinaria. Esta vez, sin la máquina de corrupción de Ricardo operando en mi contra, gané con 67% de los votos válidos. Durante mi ceremonia de toma de protesta como alcaldesa, en el mismo auditorio donde Ricardo había celebrado su falsa victoria meses antes, dediqué mi discurso a los ciudadanos que habían confiado en el poder de la transparencia sobre la corrupción tradicional. Esta administración será un laboratorio de transparencia gubernamental, prometí desde el mismo podio donde Ricardo había proclamado su triunfo. Cada contrato, cada peso del presupuesto, cada decisión administrativa será pública y auditable en tiempo real. Ricardo cumple actualmente una sentencia de 8 años por corrupción. Su red de cómplices fue desmantelada completamente, resultando en la recuperación de 150 millones de pesos en recursos desviados y la implementación de nuevos protocolos anticorrupción a nivel estatal. En mi oficina de alcaldesa, tengo enmarcada la primera grabadora que usé para documentar la corrupción de Ricardo. No como trofeo de venganza, sino como recordatorio de que el periodismo de investigación y el servicio público pueden ser la misma vocación cuando se practican con integridad. Y cuando jóvenes periodistas me preguntan sobre la importancia de la documentación en investigaciones de corrupción, siempre les digo lo mismo. En política, las palabras se olvidan, las promesas se rompen, pero las grabaciones son para siempre. A veces, la mejor manera de ganar una elección no es durante la campaña, sino después, cuando la verdad finalmente sale a la luz y la justicia toma su curso natural.